bienvenidos a este primer episodio de entrevistas de Alma Fértil. Este espacio donde vamos a conversar sobre temas de fertilidad desde lo más profundo, bien honesto y con mucha calidez. Y bueno, hoy tenemos a una invitada súper especial que es Gaby, que es nutricionista integrativa y adicional a eso forma parte de este hermoso equipo de Alma Fértil. Así que Gaby, bienvenida. Bueno, gracias Rebe por la invitación y nada, decirte que para mí es un gusto formar parte de este lindo proyecto que tienes. Por favor. Gaby, y cuéntame un poquito sobre nutricionista integrativa, sobre nutrición integrativa, que primera vez que escucho ese término y no conocía nada. Sí, bueno, no es tan común, tienes razón en eso. La nutrición integrativa se basa en ver a la persona como un todo. Entonces, no solo mira su parte física, sino que también mira su parte emocional y todo lo que le podría causar bienestar. Entonces, se basa en la nutrición como ciencia y lo combina o lo vincula con otras cosas que serían como más holísticas y que se van más al tratamiento de lo que es la emocionalidad de las personas. Eso te permite mirar, tener como una mirada más integral o integrativa de la persona y de su bienestar. Wow. Bueno, y teniendo en cuenta que la beta espera son estos 15 días que pasan luego de hacer una transferencia embrionaria, ¿cómo fisiológicamente estaría como el impacto entre lo que es la nutrición con esta espera? Sí, pasa algo a nivel fisiológico que como que condiciona todos esos cambios que se sienten en ese periodo de tiempo, ¿no? Hay algo que se conoce como el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, que es como una conexión que existe entre esos órganos y por lo tanto entre sistemas, conecta el sistema reproductivo con el sistema nervioso. Okay. Y eso está como vinculado, y cuando eso se altera puede alterarse la implantación, porque en el hipotálamo se producen ciertas hormonas que activan señales para que la hipófisis produzca otras hormonas a su vez, y eso sea lo que le indique al endometrio que tiene que prepararse y estar, digamos, acolchado o acondicionado para recibir al embrión. Entonces, si una persona en esa etapa está muy estresada, sus niveles de cortisol, que es otra hormona, la que conocemos como la del estrés, van a estar elevados. Y ese cortisol elevado va a provocar que ese eje no funcione correctamente. Entonces eso podría afectar esa implantación. Y eso podría generar algunos de estos cambios que notan en ese periodo. Gaby, viste que durante la beta espera es un tiempo muy desesperante estos 15 días, ¿no? Sí. Por tantos nervios, intriga, incertidumbre y justamente esto que hablamos del cortisol, bueno, que influye mucho obviamente con las emociones. Más allá de toda esta parte más así emocional, ¿cómo la alimentación influye también durante este periodo? Bueno, en cualquier condición, lo que comemos afecta cómo nos sentimos física y emocionalmente. En esta etapa de la beta espera, con mucha más razón, ¿no? Entonces, es recomendable incluir cosas que tengan, alimentos que tengan antioxidantes, grasas saludables y algunos micronutrientes que van a preparar el endometrio y que van a hacer como que todo el organismo tenga una inflamación menor. Claro. Eso va a ayudar a que el proceso se pueda dar de una mejor manera. Y entonces, ¿cuáles son los alimentos que se recomiendan comer durante esta fase? Sí, bueno, básicamente tendría que ser como una dieta antiinflamatoria.
ahora te voy a decir qué alimentos podrían considerarse, pero esta alimentación tiene que ser también reconfortante y no es como un buen momento para introducir cosas nuevas, probar cosas que por ahí nunca nos hayan agradado, no. Tendría que ser algo que esté más adecuado a nuestros gustos, ¿sí? Entonces, bueno, grasas saludables, tenemos que hacer foco en lo que es el omega 3, entonces incluir pescados azules si no hay ninguna contraindicación médica, aceite de oliva, algunos frutos secos como las nueces, algunas semillas como las semillas de chía, y después proteínas de alta calidad, antioxidantes que los conseguimos en las frutas y las verduras, sobre todo si están coloridas nos van a aportar lo que son betacarotenos, que son esenciales en esta etapa. Por ejemplo, perdón, en las frutas, ¿como cuáles podrían ser las de bueno, todo lo que son frutos rojos, entrarían las fresas, los arándanos, las moras, después tenemos algunos cítricos, el kiwi, la piña. ¿Los vegetales? Bueno, vegetales de hojas verdes, zanahoria, en los de hojas verdes tenemos la espinaca, el brócoli. El brócoli me inflama mal. Sí, bueno, a muchas personas les inflama el brócoli. Una de las recomendaciones con el brócoli es que se cocine destapado, porque hay como unos componentes que tiene que necesitan salir cuando se está cocinando. Por eso es el olor. Sí, por eso es el olor. A algunos les sirve hacer eso y lo toleran mejor. Pero hay otros que en definitiva no lo toleran, porque es uno de los alimentos denominados flatulentos, que pueden generar inflamación y gases. Entonces, bueno, hay cosas que si te generan malestar es preferible no consumirlas. De los pescados, por ejemplo, ¿cuál es el que podríamos consumir, entendiendo que, bueno, hay como restricciones también? Bueno, se recomienda que se vigile el contenido de mercurio en los pescados, entonces se recomienda que sean pescados pequeños y, por ejemplo, el salmón, las sardinas, la caballa, son pescados que entrarían en esa clasificación de azules. Es decir, que entonces el sushi, por ejemplo, podríamos comerlo durante esos días. Y no sería lo recomendable porque es una carne en estado crudo. Tanto el pescado como las carnes rojas, las carnes ya de aves, no es lo recomendable que estén crudas, sino más bien cocidas para evitar cualquier tema de seguridad alimentaria, digamos. Okay. Y viste que durante la beta espera, bueno, son como decíamos, ¿no? Hay tantos nervios, tantos miedos también. Y es como pensar o ver, ay, me provoca comerme, no sé, un sándwich. Pero bueno, el sándwich es harina de trigo. Y cómo evitar o cómo podemos hacer de cuando tenemos esos antojos o esos pecaditos que podemos hacer, no sentirnos como con culpa, o si nos afectan un montón, cómo podemos como sobrellevar eso, ¿no? De comerlo, por ahí a lo mejor nos afecta un montón, o a lo mejor nos afecta una sola vez, pero bueno, nos va dando como culpa y mucho miedo, ¿no? ¿Cómo nos recomendarías en ese caso cuando eso llega a suceder? Sí, bueno, en primer lugar, habría que tener claro como que el límite de hasta dónde te puedes permitir ese gusto culposo, digamos. Porque hay cosas que quizás no afecten tanto, quizás un postrecito casero, algo que hiciste en casa con azúcar, no te va a afectar tanto como algo que estás comprando ultraprocesado, ¿sí? Que tiene aditivos, conservantes y un montón de cosas. Entonces, en primer lugar, sería tener como un límite claro de hasta dónde puedo llegar en esos antojos. Eso puede ayudar un montón porque es como que te da cierta libertad
de satisfacer el antojo, pero entendiendo que hasta cierto punto, ¿no? Y en segundo lugar, entender que la culpa solo va a generar que nuestro cortisol se eleve más. Y ya como hablamos, el cortisol no estaría ayudando a la implantación. Entonces, claro. si ya lo comiste y ahora sientes culpa, como que no estaría bueno, además de haberlo comido, sentir esa culpa porque vas a elevar ese cortisol. Entonces nada, es simplemente perdonarte en ese momento y listo. Lo comiste, lo disfrutaste, quizás tu cuerpo en ese momento estaba tratando de regular algo internamente que tú no entendías. Y por eso en realidad es que surgen los antojos, ¿no? Pero bueno, la recomendación es esa. Como que los límites, entender qué puedo comer y qué no. Y después entender que no es necesario llenarse de culpa y encima castigarse. Claro, sí, porque por ahí nos da miedo como, bueno, me antojé de un churro y quiero comerme el churro, pero... Y después, por un churro a lo mejor no va a pasar nada de que afecte a la implantación, pero puede ser que sí, bueno, hoy me comí un churro, mañana otro más, y al día siguiente otro más, como que... Sí, ya cuando se transforma en un hábito ya es otra cosa. Sí, bien, totalmente. Bien. ¿Y qué microhábitos a modo global, ¿no? General, podemos como tener en cuenta que pueda ayudar durante esta espera? Bueno, habría que cuidar el entorno. Hoy estamos súper expuestos a mucha tecnología, entonces quizás cuando vamos a comer dejar a un lado el celular, quizás prever ciertas cosas para no tener que estar atendiéndolas justo, qué sé yo, una llamada, un mail justo cuando estamos comiendo. A eso me refiero de cuidar el entorno. Después, ser más consciente de cuando vamos a comer. Eso implicaría, por ejemplo, respirar conscientemente antes de sentarme a comer. Hacer platos más atractivos también. El hecho de yo comer algo que me guste y que me guste como se ve en el plato, eso me va a cambiar la sensación o la experiencia que estoy teniendo en ese momento, ¿no? Más allá de la incertidumbre que puedo estar viviendo y de todas las emociones que puedo tener un poco revueltas, hacer de ese momento en que me estoy alimentando como un momento especial, ¿sí? Claro. Y después... sí, como lo de hacer que primero entra por los ojos, claro, y que sea atractivo para comer. Claro, eso es como bastante importante. Y otras cosas como por ejemplo comer cada 3-4 horas van a hacer que nuestra glicemia se mantenga estable y eso hace que nos den menos antojos, que estemos más estables nuestro humor en general. Entonces bueno, son pequeñas cositas que podemos sumar en el día a día para ayudar a todo el proceso. Okay. Y viste que yo aproveché que íbamos a reunirnos hoy a hablar, sí. Y consulté en el chat de la comunidad de Alma Fértil que, bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, y bueno, me hicieron un par, que te las traigo acá, referente a, bueno, ¿cuáles son los lácteos que podríamos consumir? Viste que ahora hay una variedad de lácteos, y también con lo que serían las galletitas de arroz, la pasta de maní. ¿Qué nos recomiendas sobre esos alimentos que se supone que son saludables? Sí, bueno, en principio lo que se podría hacer para todos esos alimentos es usar una herramienta que es muy poderosa, que la traen todos, que es el etiquetado nutricional. Por ahí a veces resulta un poco tedioso leerlo, pero la realidad es que en muchos países han implementado un sistema de sellos que te indica de una vez si es alto en azúcares, si es alto en calorías, en grasa, y después en la tabla nutricional siempre está muy cerca los ingredientes. Mientras más ingredientes tenga un alimento, quiere decir que tiene más cosas, más aditivos, más conservantes, más agregados, valga la redundancia, para que ese alimento se mantenga. Entonces, habría que apuntar a elegir alimentos que tengan
con menos ingredientes, o que sean, digamos, más naturales o más reales, Claro. para que no tengan todos estos agregados que por ahí podrían generar inflamación u otras cosas. Claro. ¿Sí? Después, con relación a los lácteos, se recomienda que sean pasteurizados, y después todo va a depender de las condiciones específicas individuales de cada persona, ¿no? Se entiende que un lácteo entero o completo te va a aportar como todos los nutrientes necesarios, y después las otras variedades dependen de cada condición y van a tener más o menos agregados, lo que ya hablábamos. ¿Sí? Con relación a las galletitas, no deja de ser un industrializado, no deja de ser un alimento que está empaquetado. Si tienen la posibilidad de hacer las galletas en su casa, siempre va a ser la mejor opción, pero se entiende que cada quien tiene su rutina y sus tiempos. Entonces, nada, si se elige la galletita de arroz, es elegir la que no tiene azúcar agregada. Okay. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Estar pendiente siempre de los ingredientes, porque sí pasa Exacto. eso, que uno piensa que es súper natural o saludable, y cuando uno va de atrás, bueno, un montón, hasta gomas, sántica, Sí. o aditivos o colorantes, entonces como bueno, o conservantes más que colorantes. Claro. Entonces como que deja de ser tan... Por ejemplo, a mí me pasa con la granola, Sí. que cuando la empecé a hacer yo en casa, porque cuando veía los ingredientes de las que compraba, salía que tiene jarabe de maíz para endulzar. Sí. Y me dijeron que en fertilidad, bueno, como que evitar el jarabe de maíz. Claro. Entonces es como, bueno, ¿qué onda? Sí. Bueno, siempre está como en 3 y 2, como lo compro, lo consumo. Sí, exactamente. Sí, por eso también es lo recomendable que cuando por ahí se sienten muy perdidas en cuanto al tema, busquen un asesoramiento personalizado, claro, porque nunca va a ser lo mismo una recomendación general que yo pueda dar a un caso específico de una persona que quizás tenga algo diferente a otra. Qué sé yo, por ejemplo, una persona celíaca no se puede tratar de la misma manera que una que no lo es durante un tratamiento de fertilidad, ¿me explico? Entonces hay cosas que son como muy específicas que habría que individualizar. Okay. Y también está bueno tener ese acompañamiento, ¿viste? Que tú le puedas consultar a una persona, mira, esto lo compro, no lo compro, me va a hacer bien, no. Claro. Eso como que ayuda mucho. Y otra pregunta que hicieron fue sobre la dieta keto, si es como recomendable hacerla durante esta beta espera. Mira, yo te diría que durante la beta espera no sería recomendable, porque en realidad estarías privando al organismo de recibir ciertos nutrientes, y esta dieta en población general se tendría que hacer de manera supervisada, porque podría aumentar la producción de cuerpos cetónicos que podrían afectar el cerebro. Es uno como de sus letras chicas, que no todo el mundo la sabe, pero no quiere decir que sea mala, pero yo particularmente en esta etapa, que es muy crucial y que no es tan extensa, no la recomendaría. Porque habría que tener una alimentación como más equilibrada, más variada y, como decía hace rato, más reconfortante. Y las dietas keto no suelen ser tan reconfortantes, ¿sí? Porque ya te estás privando de carbohidratos, y es como... No todo el mundo se adapta bien a esa dieta. Okay. Me ha pasado que hay gente que me dice, sí, yo quiero probarla, y después me dice, no, la odié. Oh. Entonces es como entender un poco eso. Quizás no es el momento para hacerla. Quizás en otro momento sí, la podrías probar. Y con respecto a la indigestión, que por ahí también hicieron esa pregunta, que siente mucha indigestión luego de desayunar. ¿Cómo podríamos mejorar esa parte? Mira, habría que ver en sí, en detalle, qué está desayunando, a qué hora lo está haciendo, si alguno de los alimentos que está consumiendo en ese momento le podría estar generando eso. Habría que entender también qué es lo que llama como indigestión, o sea, qué síntomas específicos,
Pero la realidad es que si algo está siendo constante todos los días, en un momento habría que darle atención. Ok. O sea, yo particularmente iría a un profesional, llámese médico, nutricionista, gastroenterólogo, porque tiene que ver con algo del sistema digestivo, ¿no? Porque si es repetitivo no está bueno. Claro. Puede ser cualquier cosa, como te Ok. digo. Habría que verlo en más detalle. Ya. Y ahí finalizando ya, para dar un cierre a toda esta conversación que hemos tenido, ¿cuáles serían como tus recomendaciones, como 3 puntuales para que deberíamos tener en cuenta para estos momentos? Bueno, primero priorizar alimentos reales que te hagan sentir bien, lo que hablamos de los platos coloridos, atractivos, esto. En segundo lugar, bueno, estar hidratados, respirar y cuidar este entorno que hablamos de al comer, nuestro entorno libre de pantallas, de distracciones. Y en tercer lugar, te diría que soltar la culpa. Bueno, eso sí está difícil. ¿Y cómo soltar la culpa en qué es? O sea, llevado a la alimentación. Sí, porque yo pienso que deberían comer más desde el amor y no desde el miedo, ¿okay? Porque ya hay muchos miedos detrás de todo y bueno, comer como pensando que ustedes están alimentando todo ese amor que tienen dentro. Me parece que eso va de la mano con soltar ese miedo y esas culpas, ¿sí? Que podrían sentir. Bueno, Gaby, mil gracias por venir, por estar acá, por recibir esta invitación. Bueno, y si te sentiste identificada con esta charla que tuvimos acá con Gaby, bueno, puedes compartirlo, puedes suscribirte también a este canal y deja también tu comentario para saber que sí te está sirviendo toda esta info. Mil gracias por estar.